Muy buenas tardes a todos. Desde la Comisión Directiva de IAS y SAIC les damos la cordial bienvenida a este webinar en donde se hablará sobre el tratamiento de agua en la industria agroalimentaria y el hogar. Les agradecemos la participación y así también la predisposición de la disertante para llevar a cabo este webinar. Primeramente vamos a comentarles un poco acerca de nosotros. IAS es la Sociedad de Aplicaciones Industriales y SAIC es el Grupo de Interés Especial en Tecnología Humanitaria del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, IEEE por sus siglas en inglés, cuyo trabajo es promover la creatividad, el desarrollo y la integración, como así también compartir y aplicar los avances en las tecnologías de información, electrónica y ciencias en general para beneficio de la humanidad y de los mismos profesionales. A continuación, damos a conocer el perfil de la disertante que nos acompaña en la tarde de hoy. Ella es María Laura Correa Quevedo, egresada de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. Realizó especializaciones en las áreas de evaluación y auditoría ambiental y también capacitación en didáctica universitaria. Posteriormente obtuvo una beca para realizar una maestría en gestión ambiental en la Dirección de Posgrado de la Universidad Nacional de Asunción. Participó de varios congresos y llevó a cabo cursos, talleres y capacitaciones respecto a diferentes áreas como ingeniería y tecnología, ingeniería química, ingeniería de procesos químicos, biocombustibles y procesos extractivos. Actualmente se encuentra desempeñando la docencia en diferentes carreras, tanto de la Facultad de Ciencias Químicas como de la Facultad de Ciencias Agrarias. Así también es docente investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas y desempeña el papel de miembro del Comité de Ética Institucional, miembro del equipo de alto desempeño en ética y miembro titular de autoevaluación de ingeniería química de la institución mencionada anteriormente. Quien les saluda, Brenda Benítez, les acompañará en la tarde de hoy como moderadora, recordándoles siempre que durante el webinar mantengan apagados sus micrófonos y sus cámaras para evitar interferencias de conexión. Así también las consultas y las dudas podrán ser hechas en el chat y estas serán respondidas al finalizar la presentación. De esta manera, damos oficialmente inicio al webinar Tratamiento de agua en la industria agroalimentaria y el hogar y cedo la palabra a la ingeniera Laura Correa. Sí, muchas gracias, Brenda. Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Veo muchas fotos de alumnos, ¿verdad? Y de amigos conocidos. Bien, vamos a dar inicio entonces. Brenda, ¿se ve la pantalla? Sí, profe, se ve claramente. Muy bien. Entonces, comencemos, ¿verdad? El tema de hoy es tratamiento de agua en la industria agroalimentaria y el hogar. Uno de los desafíos del siglo XXI es asegurar la suficiente cantidad de agua y energía para el bienestar de la humanidad, manteniendo al mismo tiempo la salud ecológica, integridad y capacidad de recuperación de las cuencas hidrográficas. Paraguay es un país que contiene valiosos recursos naturales. Estas riquezas naturales son producto de cientos de millones de años de evolución, donde la naturaleza realizó sus propios procesos, teniendo en la actualidad una diversidad de ecosistemas que nos permiten desarrollarnos como habitantes de este país. Paraguay tiene el mayor potencial hídrico en la región, con disponibilidad de agua per cápita anual con una cifra aproximada de 67.000 metros cúbicos por habitante. Esta cifra es posible debido a que se cuenta con aguas subterráneas, superficiales y atmosféricas, pero la distribución de estos tipos de agua no es homogénea. Industrias agroalimentarias del Paraguay. Los usos del agua en la industria alimentaria son muy variados y específicos. Estos van desde los procesos de limpieza diaria, lavado de manos, hasta el uso como ingrediente principal de algunos productos. Al igual que se necesita una gran cantidad de agua
para el procesado de la industria agroalimentaria. Así también se genera una gran cantidad de aguas residuales por este mismo motivo. Por lo tanto, es de suma importancia que el diseño de una instalación industrial alimentaria se desarrolle, se planifique y se implemente en él un uso eficiente del agua en la misma. En estas imágenes podemos observar las principales industrias agroalimentarias del país: la industria de lácteos, la industria de aceites comestibles, la industria cárnica, la industria azucarera, la industria harinera, la de producción de bebidas. Estas pueden ser carbonatadas, industrias alcohólicas, de bebidas alcohólicas, y también así la producción de agua potable. Así también tenemos la industria encargada del procesamiento de frutas y hortalizas. El gran requerimiento de agua en la industria alimentaria genera grandes cantidades de agua residual, y como resultado es de vital importancia la recuperación y reutilización de este recurso natural. ¿Para qué? Para poder disminuir las necesidades de abastecimiento y reducir los costos de producción. Agentes contaminantes. Nos vamos a enfocar en los agentes contaminantes que podríamos llegar a encontrar en la industria agroalimentaria, que son un poco diferentes a aquellos que se pueden encontrar en la industria química como tal. Podemos distinguir como residuos animales y vegetales, por ejemplo, carne, huesos, pelos, fibras. También materias en suspensión procedentes de arrastre y lavado. Ahí podemos encontrar tierra, arena, arcilla, partículas insolubles. Podemos también encontrar productos putrescibles como grasas, azúcares, proteínas. Todos estos presentes en el agua. Digamos que el agua que va saliendo de los diferentes procesos de las diferentes operaciones. Así también se pueden encontrar materias en suspensión o en disolución, por ejemplo, sales disueltas, plaguicidas. Voy a activar un segundito. No puedo. Iba a activar el puntero. Bien. Parámetros de control. Como existe una cantidad tan amplia de posibles contaminantes, entonces es necesario poder controlar a estos contaminantes para poder, digamos, hacerle un seguimiento a nuestro proceso de tratamiento de aguas. El abastecimiento de agua para uso y consumo humano con la calidad adecuada que está estipulado en la Constitución Nacional es fundamental para prevenir la transmisión de enfermedades y efectos tóxicos en el organismo. Y con el objeto de lograrlo, se requiere establecer límites permisibles en cuanto a sus características bacteriológicas, físicas, organolépticas e incluso radioactivas. En el país existen varias legislaciones relacionadas con la protección del recurso hídrico, del agua, como la Ley 3239 de los recursos hídricos del Paraguay. Así también podemos hacer mención a la Ley 1614 de agua potable y alcantarillado sanitario para la República del Paraguay, y la Resolución 222/02 de la ASEAN, actualmente MADES, por la cual se establece el padrón de calidad de las aguas en el territorio nacional. Es importante que ustedes, nosotros, ¿verdad?, como técnicos, como ingenieros, como licenciados, siempre estemos al tanto de la legislación que existe en nuestro país. A esto también podemos sumarle la legislación del Códex Alimentario, ¿verdad?, porque está relacionado con la calidad del agua enfocado desde el lado del alimento. Para facilitar el control de estos contaminantes existe una diversidad un poco amplia de los parámetros de control. Estos parámetros de control se pueden clasificar en parámetros físicos, químicos, microbiológicos, entre otros. Aquí en realidad se hace mención a unos poquitos parámetros, ¿verdad? Los principales podríamos decir. Tenemos a la demanda biológica de oxígeno. Este parámetro es muy importante porque mide la cantidad de oxígeno consumido al degradar la materia orgánica de una muestra líquida. Es una materia susceptible de ser consumida u oxidada por medios biológicos que contiene una muestra líquida que está disuelta o en suspensión. Así también tenemos el otro parámetro, que es la DECO, la demanda química de oxígeno.
Este parámetro mide la cantidad de sustancias que son susceptibles de ser oxidados, pero por medios químicos, de materiales disueltos o en suspensión en una muestra líquida. Tanto la DDO como la DQO se utilizan para medir propiamente el grado de contaminación del agua, y así también es una medida indirecta del grado de eficiencia del proceso de tratamiento del agua. Además de estos dos parámetros, existen otros muy importantes, como la temperatura. La temperatura es de vital control en los procesos donde existen intercambiadores de calor, porque nosotros sabemos que las diferentes operaciones van a trabajar con diferentes temperaturas. Pueden ser temperaturas ambientales o temperaturas muy altas. Entonces, si la disposición final del efluente es un cauce hídrico, la legislación establece cuál debe ser la temperatura, y este debe ser muy próxima a justamente el cauce donde se va a producir el vertido de este efluente ya tratado, porque puede alterar justamente la biota, el ecosistema acuático. Otros parámetros muy importantes, tenemos la turbidez, la conductividad eléctrica, el pH y los parámetros microbiológicos como tal. La aplicación del agua, es decir, cuál es la finalidad del agua dentro de la industria, y la composición del efluente van a determinar cuál es el sistema más apropiado para tratarlo. Cuando hablamos de clasificación del tratamiento de aguas, de acuerdo a la literatura, existen diferentes formas de clasificar esos tratamientos. Esta es una de ellas. Hablamos del tratamiento preliminar. Por orden de realización sería esto: el tratamiento primario, el tratamiento secundario y el tratamiento avanzado o terciario. Cuando hablamos del pretratamiento de agua, podemos encontrarnos, por ejemplo, con el desbaste. El desbaste es una operación unitaria que tiene lugar en las plantas de tratamiento. Está compuesta por una rejilla. Si podemos fijarnos, es la imagen que se encuentra a la izquierda. Es una rejilla que es un elemento con aberturas, generalmente de tamaño uniforme. A través de esa rejilla avanza el agua y justamente el material grueso se deposita en las rejillas, lo que permite entonces que el material grueso sea retenido, dejando pasar el agua con materiales, digamos, más finos, o el fluido. En los procesos de tratamiento de agua residual, la presencia del desbaste es de suma importancia, porque a través de esta operación sencilla, lo que se busca es proteger a las partes móviles de equipos como bombas, válvulas, conducciones u otros elementos que podrían sufrir daños y obturaciones provocadas justamente por la presencia de estos objetos, que pueden ser trapos, hojas, ramas, entre otros. Tenemos también otra posible operación, que es la dilaceración. La dilaceración es una operación que es alternativa al desbaste, y se puede emplear justamente este equipo para triturar los sólidos gruesos, sin necesidad de separarlos del flujo principal. ¿Con qué finalidad se realiza esto? De nuevo, para mejorar las operaciones y procesos que se llevan a cabo a continuación. Además, eso elimina los problemas que produce justamente la presencia de tamaños de sólidos diferentes en el agua residual. Existen muchos tipos de dilaceradores. En la imagen tenemos uno de ellos, que consiste, el que está a la derecha, que consiste en un tamiz vertical rotatorio. Pueden fijarse en el centro de esa imagen. En esta zona tenemos el dilacerador propiamente. Es un tamiz vertical rotatorio que tiene unas ranuras que dependen de la capacidad del equipo, del tamaño. Para equipos relativamente pequeños, esas ranuras tienen una abertura de 6 milímetros, y para equipos relativamente más grandes tienen un tamaño aproximadamente de 10 milímetros. Las pequeñas partículas cizalladas o dilaceradas atraviesan las ranuras de ese tambor y salen por debajo, si ustedes se dan cuenta aquí, por debajo hacia el canal de aguas abajo, siguiendo el tratamiento propiamente.
Otra operación unitaria que suele realizarse durante el pretratamiento del agua es la homogenización. La homogenización consiste simplemente en amortiguar las variaciones de caudal. Eso se realiza con el objeto de conseguir un caudal constante o casi constante. Normalmente se suele realizar utilizando un tanque de homogenización y pueden fijarse que ese tanque, el que se encuentra a la izquierda, cuenta con un eje donde tiene unas paletas agitadoras, así también tiene unas placas que están adheridas a las paredes. Esa paleta agitadora lo que hace es, por un lado, recibe el efluente, estas paletas giran y hace que el efluente, o sea, que diferentes efluentes con diferentes caudales se vayan, digamos, homogenizando, ya sea en caudal y en concentración, y una vez que tengamos un caudal homogéneo o casi constante, salga de este equipo a las otras operaciones unitarias. Esas placas verticales que se observan en las paredes del equipo suelen utilizarse para poder romper los vórtices, que son los remolinos que se forman cuando esas paletas agitadoras giran con una velocidad muy elevada. Entonces, si se elimina el vórtice, nosotros aseguramos que el caudal sea constante y que la concentración, que la distribución de la concentración de los contaminantes también sea constante. Esto tiene las siguientes ventajas. En el tratamiento primario, el amortiguamiento de las cargas mejora el control de la dosificación de los reactivos y así también la fiabilidad del proceso, o sea, saber qué tan eficiente es, qué tan constante puede ser el control de procesos. Así también, en el tratamiento secundario, mejora ya que eliminan o reducen las cargas de choque. Y esto puede facilitar, pues se diluyen las sustancias inhibidoras, así también se consigue estabilizar el pH. Otro sistema que se puede llegar a utilizar en el pretratamiento es el mezclado. El mezclado es una operación unitaria de gran importancia, pero no solamente en el pretratamiento, sino en muchas fases del tratamiento de aguas residuales. Podemos citar, por ejemplo, utilizaciones del mezclado, como conseguir la mezcla completa de una sustancia con otra, la mezcla de suspensiones líquidas, podemos conseguir la mezcla de líquidos miscibles. También se suele utilizar en el proceso de floculación, que vamos a ver, y cuando trabajamos con sistemas de transferencia de calor, donde lo que buscamos es justamente mezclar y uniformar, ya sean concentraciones o temperaturas. Y el equipo es bastante parecido al homogenizador. Este es un tipo de tanque de mezclado, tiene unas paletas agitadoras, donde por un lado tenemos nosotros el sistema de alimentación del efluente y también se tiene el sistema de salida de efluente. Básicamente esas son las operaciones que se emplean en el pretratamiento del agua. Cuando hablamos del tratamiento primario de agua, podemos encontrarnos con una serie de transformaciones químicas que ocurren. Por ejemplo, la precipitación química, la floculación y la sedimentación son operaciones que pueden realizarse en un mismo equipamiento. ¿Qué es la precipitación química? En el tratamiento de aguas residuales con la precipitación química, lo que se consigue justamente es que adicionando productos químicos se puede alterar el estado físico de sólidos disueltos y en suspensión. Y de esa forma se va a facilitar la eliminación por sedimentación de estas impurezas. El grado de clarificación, es decir, qué tanto de ese material en suspensión o material líquido se puede eliminar, resultante depende de qué, de la cantidad de productos químicos, obviamente de la concentración de los productos químicos que se le va a agregar al líquido que se está tratando, pero también depende del nivel de control de procesos, es decir, de la velocidad de agitación, del tiempo de retención, de la temperatura, del pH, de muchos factores o parámetros de control de proceso. Por eso es muy importante que en todas las operaciones a lo largo del tratamiento de aguas se haga un control muy estricto del proceso. Mediante la precipitación química,
es posible conseguir efluentes clarificados y esos efluentes básicamente van a estar libres de materia en suspensión o de material en estado coloidal. En la precipitación química se suelen utilizar diferentes tipos de sustancias químicas, como sulfato de alúmina, cloruro férrico, cal, entre otros. La teoría de las reacciones de precipitación química son muy complejas y en realidad las teorías que se han desarrollado, muchas de ellas solo explican parcialmente el fenómeno de la precipitación química. Y con frecuencia esta explicación incluso es incompleta y puede tener lugar en realidad numerosas otras reacciones secundarias con otras sustancias que están presentes en el agua residual. Pero la teoría principal cuando hablamos de precipitación química es la agregación de las partículas. Y con objeto de provocar la agregación de partículas, es decir, la unión entre esas partículas, se debe tomar las precauciones necesarias. Si recordamos, hablamos de que en la precipitación química se pueden eliminar materiales en suspensión o coloides. Una característica de los coloides es la estabilidad de estas sustancias, es decir, la estabilidad de mantenerse en ese estado coloidal. Y eso se suele deber a que en la superficie del material las cargas eléctricas suelen ser las mismas. Es decir, podemos imaginarnos un coloide. Voy a retroceder un poquito para imaginarnos esa imagen. Aquí la tercera, la del vaso, si pueden observar, podemos imaginarnos que los coloides lucen así. Son pequeños materiales en suspensión. ¿Y por qué justamente esos pequeños materiales se encuentran en suspensión? Porque no tienen el tamaño suficiente para vencer a la fuerza de gravedad, o sea, la fuerza de empuje del agua. Entonces, con el agregado de partículas, es decir, uniendo esas partículas, estas pueden aumentar su tamaño y decantar. Pero para que esto ocurra, lo que se hace normalmente es eliminar justamente la estabilidad de los coloides. Y eso puede realizarse adicionando iones que determinen el potencial, los cuales esos iones van a ser absorbidos o pueden incluso reaccionar con las superficies coloidales y reducir la carga de la superficie. Por física nosotros sabemos que cargas iguales se repelen, cargas iguales se repelen, cargas distintas se atraen. Como las cargas de los coloides son iguales, estas siempre se repelen. Y cuando nosotros podemos agregar justamente estas sustancias químicas que modifiquen la superficie, vamos a conseguir que esas cargas se anulen. Otra forma de conseguir la precipitación química, además de la adición de iones, es justamente adicionando moléculas orgánicas de largas cadenas, es decir, polímeros, cuyas subunidades sean ionizables, es decir, puedan llegar a tener cargas en su superficie. Y esos polímeros que tienen la capacidad de tener cargas en su superficie son conocidas como polielectrolitos, lo que produce la eliminación de las partículas porque justamente los coloides van y se depositan o se absorben, que es un fenómeno de superficie, se absorben, se adhieren sobre estos polielectrolitos y forman puentes. Entonces ahí podemos vencer lo que son las cargas iguales. Posterior a la precipitación química tenemos otra operación que normalmente está muy asociada, que es la floculación. Provoca la agregación de partículas, de pequeñas partículas, ¿verdad? Aumentando el tamaño de las mismas. Eso es con la intención de mejorar su eliminación por sedimentación por gravedad. Y las partículas de tamaños mayores van a alcanzar a aquellas partículas de tamaños menores, se juntan con ellas y van formando partículas de tamaño aún más grandes. Estas partículas, después de que ocurre esto, pueden ser eliminados. Cuando termina de ocurrir la floculación, puede ocurrir la sedimentación. La sedimentación justamente consiste en separar por acción de la gravedad las partículas que tienen un peso específico mayor a la del agua,
qué es lo que se consiguió con la precipitación y la floculación. Como estos en la precipitación eliminaron la estabilidad de los coloides y en la floculación se juntaron, se agregaron y tuvieron un tamaño mayor, en la sedimentación, al vencer el peso específico del agua, estas van decantando. La sedimentación es una de las operaciones unitarias más utilizadas en el tratamiento de aguas residuales. Y en la mayoría de los casos, el objetivo principal de la sedimentación es obtener un efluente clarificado. Pero además de obtener un efluente clarificado, se tiene que producir un fango o lodo cuya concentración de sólidos permita su fácil tratamiento. Prestemos atención a esta parte. Si nosotros estamos inyectando un efluente con una cierta carga de DDO y de DQO o material orgánico, ¿verdad? Sólidos disueltos, material coloidal, dentro de este tanque ocurre la precipitación, la floculación y la sedimentación. ¿Qué es lo que tendríamos que obtener? En la parte superior del tanque estaríamos obteniendo el líquido clarificado y en la parte inferior del tanque estaríamos obteniendo los lodos o fango, que es otro efluente o otro residuo que se forma dentro de los procesos de tratamiento en sí. ¿Cómo funciona este equipo? Si ustedes si pueden observar, es un tanque, al menos de este diseño, ¿verdad? Cónico. Normalmente no tiene una altura muy amplia, pero sí suele ser de un área transversal importante, grande. O sea, suele ser muy ancho, pero digamos no muy alto. Tiene, si pueden fijarse, unas paletas rascadoras que van girando y a lo largo de ese giro lo que hace es que justamente los reactivos de la precipitación química, así también como las sustancias que se están coagulando, floculando, se pongan en contacto. Al mismo tiempo, como este movimiento de estas paletas rascadoras es relativamente lento, favorece eso a la interacción entre partículas con partículas y al mismo tiempo la sedimentación. Estas paletas rascadoras no pueden girar con una velocidad muy elevada, porque eso causaría que se rompa la estabilidad de los flóculos formados. Aquí en el fondo tenemos unos rascadores de fango, lo que permite estos rascadores van girando y direccionan al fango hacia el centro del equipo, al menos para el diseño de este equipamiento. Tenemos una tubería en el centro a través de la cual ocurre la extracción de los fangos, porque este equipo, así como estamos viendo, funciona como un sistema de extracción continuo. Constantemente estoy agregando efluente, constantemente estoy sacando líquido clarificado y por lo tanto constantemente genero fango. Y ese fango tengo que sacar del sistema porque si no podría llegar un momento en el que la cantidad de fango es tan grande, tan alta, que mi proceso sería ineficiente. Otra operación unitaria muy utilizada en el tratamiento primario es la flotación. La flotación se emplea para separar partículas sólidas y partículas líquidas de una fase líquida, que en este caso es el agua que estamos tratando. La separación se consigue inyectando al líquido o introduciendo al líquido finas burbujas de gas. Normalmente es aire, a veces bajo ciertos equipos puede ser incluso oxígeno puro, pero normalmente es aire. Lo que hace el aire es modificar la tensión superficial y también modifica la densidad de la solución. Esto, por la fuerza seccional del gas, asciende y el conjunto partícula que se adhirió a la burbuja suben a la superficie del líquido. A diferencia de la sedimentación, que todo el lodo formado va al fondo, en la flotación todas las impurezas van arriba. Normalmente la flotación es una operación que puede venir después de la sedimentación, ya para estar, digamos, afinando más lo que es en sí la purificación o el tratamiento de agua. Las burbujas con su fuerza ascensional ascienden, arrastran a las partículas que interactúan con ellas.
Y de esta forma es posible, a través del ascenso justamente a la superficie, de partículas que tienen una densidad o superior o inferior a la del agua. A diferencia del equipo anterior, podemos fijarnos que en el centro estos tienen cámaras de difusión o de inyección de aire, cosa que en este equipamiento no se observa. Bien, pasemos al tratamiento secundario de agua. En el tratamiento secundario, estos son procesos biológicos y químicos. En cambio, en el tratamiento primario era meramente químico. Y en el pretratamiento era meramente físico. Los que se emplean para eliminar la mayor cantidad de materia orgánica justamente son los procesos biológicos que pueden desarrollarse aquí. El tratamiento secundario de aguas residuales está principalmente encaminado a eliminar los sólidos en suspensión y los compuestos orgánicos biodegradables. Ese término es muy importante. La eliminación y control de los nutrientes presentes en el agua es importante por diversas razones. ¿Por qué tenemos que eliminar estos compuestos del agua? Porque el vertido a los cauces hídricos puede crear o acelerar los procesos de eutrofización. También podemos ver problemas en la disminución del oxígeno disuelto en el agua. Eso ustedes, ya podemos imaginarnos que al alterar la cantidad de oxígeno disuelto en el agua puede generar mortandad de peces. Así también esto puede generar la proliferación de plantas acuáticas. Y se puede también obtener, por otro lado, la recarga de aguas subterráneas, y las aguas subterráneas muchas veces son las que se utilizan para el abastecimiento público de agua. El objetivo del tratamiento biológico del agua residual son coagular y eliminar los sólidos coloidales no sedimentables, así como estabilizar la materia orgánica. Y esto se consigue básicamente por acción de una variedad de microorganismos, que principalmente son bacterias. A menudo puede ser necesario llevar a cabo otros pretratamientos, que es lo que vimos. Puede ser el pretratamiento propiamente y el tratamiento primario, antes de trabajar con el tratamiento secundario. Los microorganismos se utilizan ¿para qué? Para convertir la materia orgánica carbonosa en estado coloidal en básicamente gases y tejido celular. Y obviamente este tejido celular tiene que ser eliminado del proceso. A ese tejido celular también se lo puede llamar fango o lodo. Y como tiene un peso relativamente alto, se puede eliminar por sedimentación o decantación, que son términos análogos, ¿verdad? O parecidos. Debe considerarse, cuando hablamos del tratamiento secundario, las necesidades nutritivas de los microorganismos, porque son los microorganismos los que van a hacer el trabajo principal, fundamental. Además de las necesidades nutritivas de esos microorganismos, tenemos que considerar justamente el metabolismo microbiano, es decir, la necesidad de oxígeno molecular con la que podríamos encontrarnos dentro del proceso. Y justamente cuando hablamos de necesidades de oxígeno, podemos fijarnos que los tratamientos secundarios pueden dividirse en procesos aerobios, cuando hablamos de cultivo en suspensión o en cultivo fijo. Cuando hablamos de cultivo en suspensión, podemos encontrarnos con procesos de fango activados, lagunas aireadas, digestión aerobia. Cuando hablamos, en cambio, de cultivos fijos, es decir, sobre un material sólido, podemos hablar de filtros percoladores, filtro de desbaste, entre otros. Cuando hablamos de los procesos anaerobios, esto también puede ocurrir a través de cultivos en suspensión, como la digestión anaerobia, mango de fango anaerobio de flujo ascendente, o puede ocurrir a través del cultivo fijo, es decir, utilizando un filtro anaerobio o lecho expandido. Así también existen procesos combinados entre los procesos aerobios y anaerobios. Existe una gran diversidad de los procesos secundarios, pero para no adentrarnos demasiado, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, vamos a mencionar estos dos tratamientos secundarios aeróbicos principales.
Podemos tener, a la izquierda podemos fijarnos en el flujograma de proceso de fangos activados. En los fangos activados, el residuo orgánico se introduce en un reactor, donde justamente el cultivo bacteriano o microbiológico, ¿verdad?, se encuentra en suspensión. Aquí, las bacterias son los microorganismos más importantes y son estos microorganismos los que causan la descomposición de la materia orgánica del efluente. En los reactores o tanques de aireación, las bacterias aeróbicas o facultativas utilizan justamente la materia orgánica del agua con el fin de obtener energía para la síntesis del resto de las materias orgánicas en forma de células nuevas. Ese ambiente aeróbico dentro de los fangos activados puede conseguirse utilizando difusores o aeradores mecánicos, porque recordemos que un proceso aeróbico, por lo tanto, tenemos que asegurar la disponibilidad permanente de oxígeno para que las bacterias puedan trabajar en un ambiente adecuado. Obviamente los controles de proceso aquí son muy estrictos. Hay que controlar la temperatura, los nutrientes, el pH, porque ustedes saben que ciertos microorganismos tienen un tratamiento óptimo bajo ciertas condiciones de pH. Cuando salimos de esa condición, se puede causar la mortandad de estos microorganismos y el proceso de fangos activados simplemente se anularía. Podemos hablar también de otro tipo de proceso aeróbico, que son los filtros percoladores. Estos filtros percoladores están formados por un lecho sumamente permeables. Sobre este lecho se adhieren los microorganismos y a través de ese lecho se realiza la percolación del agua residual. Los filtros, el material filtrante pueden ser piedras y a veces también se utilizan plásticos. La profundidad del lecho en realidad va cambiando mucho de acuerdo al diseño propiamente del equipamiento. Estos filtros percoladores pueden tener diferentes formas y si son circulares, aquí si nos damos cuenta, estos aspersores pueden estar conectados a un motor y esos aspersores van girando de forma a que alimentan de forma continua y organizada todo el lecho. El agua a tratar se inyecta por arriba, pasa a través del lecho, se pone en contacto con el material, con los microorganismos. Estos realizan el metabolismo propiamente y en la parte inferior tenemos el agua tratada. Tratamiento secundario de agua, pero cuando la etapa es cuando la condición es de anaerobiosis. En la digestión anaerobia se produce la descomposición de la materia orgánica e inorgánica en ausencia de oxígeno molecular, que es la diferencia principal con el proceso aeróbico. En este proceso de digestión anaerobia, la materia orgánica que está contenida en la mezcla de fangos primarios y biológicos se convierte biológicamente, bajo condiciones anaerobias, en metano y dióxido de carbono. El proceso se tiene que llevar en un sistema completamente cerrado, en un reactor completamente cerrado para evitar justamente el ingreso de oxígeno al sistema. Y mediante la acción de las bacterias metanogénicas, la mayor parte del residuo orgánico se transforma en metano. El metano tiene la ventaja de que es un gas combustible y por ello es un producto útil. Ese gas se puede emplear para generar energía. Este equipo, que es como un recinto, es uno de los muchísimos tipos de sistemas anaeróbicos que existen. Podemos fijarnos que tenemos el ingreso, por ejemplo, de los residuos. En este caso se puede usar mezcla de estiércol y agua. Obviamente cualquier material biológico biodegradable puede servir como materia prima. Aquí las bacterias metanogénicas realizan el trabajo y se va formando por un lado CO2 y metano. Ese metano, que es un biogás, se deposita en este domo flotante que va cambiando la altura de ese domo de acuerdo a qué tanto gas se utiliza,
tenemos una válvula de gas aquí en la parte superior que permite la distribución del gas a otros recintos. Es muy importante entender que no necesariamente se van a hacer los tratamientos aeróbicos y anaeróbicos en el mismo proceso, pero cuando la carga de DBO, la carga de contaminantes de DBO y de DQO es muy elevada, normalmente se opta por primero hacer el tratamiento secundario anaeróbico y el efluente de este tratamiento anaeróbico es el que ingresa como alimentación del tratamiento aeróbico. Una vez que se haya realizado el tratamiento secundario, normalmente se procede al tratamiento terciario. Y aquí tenemos que detenernos un poquito. Si la finalidad del agua que sale de los procesos es para, digamos, verter a un cauce hídrico, normalmente las características obtenidas de un tratamiento secundario, ya sea por anaerobio y luego aerobio, es suficiente. Pero si lo que se busca es reutilizar en el sistema, entonces la tendencia es emplear ya los sistemas de tratamiento terciario. Justamente en lugares donde la cantidad de agua va escaseando, se opta muchísimo por la reutilización del agua residual de los procesos. Podemos citar algunos tipos de operaciones unitarias empleados en el tratamiento terciario. Muchos de estos tratamientos ya permiten la potabilización del agua, es decir, para consumo humano. Podemos fijarnos en el equipo que se encuentra a la izquierda, que es el filtro en medio granular. La filtración en medio granular es una de las principales operaciones unitarias empleadas en el tratamiento de agua potable. Y el diseño de los filtros y la valoración de la eficacia debe basarse o debe conocerse muy bien las variables que controla ese proceso. Debe conocerse también los mecanismos responsables de la eliminación de la materia particulada del agua. La verdad es que para cualquier operación unitaria, el ingeniero tiene que tener un conocimiento muy profundo sobre los cambios que están ocurriendo y sobre el control de procesos que debe realizarse. Este equipo sencillo, ¿cómo funciona? El agua a filtrar se introduce por la parte, se alimenta por la parte superior, se pone en contacto. Este, por ejemplo, es un medio filtrante homogéneo o de una sola capa porque solamente se tiene o arena o antracita. Puede también tener multicapas. Se filtra completamente el material en suspensión, el residual es captado por ese medio filtrante y por abajo, ¿verdad? Por la parte de abajo o inferior ya tenemos el agua filtrada. Obviamente, este sistema en algún momento va a saturarse y por lo tanto el material filtrante tiene que regenerarse. Otro tipo de tratamiento terciario es la ultrafiltración. La ultrafiltración es una operación que emplea, si podemos fijarnos aquí, nos dice filtración de arena, microfiltración, ultrafiltración. Es como que nos da un indicio de cuáles son los caminos que puede seguir el agua antes de que ingrese a la ultrafiltración. La ultrafiltración utiliza o emplea membranas porosas para eliminar materia disuelta y coloidal. Posee poros de tamaño mucho mayores que las membranas utilizadas en los sistemas de ósmosis inversa, pero tiene la ventaja de que puede captar justamente macromoléculas. Y obviamente va a dejar pasar aquellas moléculas que tienen tamaños menores. Otro tratamiento muy utilizado en el sistema ternario avanzado es el intercambio iónico. La verdad que se van a encontrar muchísimo con este sistema, con esta operación en la industria de alimentos, porque no solamente se busca la potabilización del agua, sino se busca conseguir un agua muy pura. Ustedes sabrán que, por ejemplo, en las industrias productoras de cerveza o de gaseosas, muchas veces estas industrias cuentan con pozos artesianos. Tiene la ventaja de que siempre van a estar obteniendo
agua y que esa agua no va a tener material en suspensión, pero tiene la desventaja de que mientras más profunda sea el agua que se está extrayendo, estos están enriquecidos con minerales y muchas veces esos minerales tienen que ser extraídos porque pueden causar sabores desagradables, ¿verdad? En el gusto. Y ni qué decir si estamos hablando de la industria farmacéutica. Si pensamos, por ejemplo, en el agua que se utiliza en inyectables, esa agua suele ser ultra pura. No podemos permitir que ningún tipo de ion no permitido, ¿verdad?, por el medicamento o por la legislación esté incorporado. ¿Cómo funciona este sistema? Que es bastante interesante. Aquí lo que ocurre, como su nombre dice, es un intercambio de iones de diferentes especies. Estos iones, si pueden fijarse aquí, aquí tenemos como unas columnas de intercambio. El color azul representa a los iones que acompañan al agua. Por ejemplo, puede ser calcio, magnesio, sodio. Descienden a través de las columnas. En esas columnas tenemos nosotros nuestras resinas de intercambio iónico, que normalmente son intercambio catiónico y aniónico. A veces esto ocurre en resinas diferentes y a veces ocurre en columnas diferentes y a veces ocurre en las mismas columnas. Y lo que ocurre es justamente el intercambio. Podemos fijarnos en esta imagen. Si en el agua lo que tenemos nosotros es una solución de cloruro de sodio, el sodio se intercambia con los protones que se encuentran en la superficie de esas resinas. El sodio ocupa el lugar del protón y el protón ocupa el lugar del sodio. Lo mismo ocurre con el cloruro. El cloruro desplaza al ion hidroxilo que se encuentra en las resinas y el ion hidroxilo se incorpora al agua. En términos sencillos, tanto el ion cloruro como el ion sodio salen del agua y a través de esa salida y de ese intercambio se incorpora protones y OH. Cuando estas operaciones se realizan en columnas diferentes, el control principal que se debe realizar es el de pH, porque justamente si nosotros nos damos cuenta que estamos intercambiando aquí protones, nos vamos a dar cuenta que el pH va a disminuir. Pero como la próxima operación es justamente el intercambio aniónico, las resinas van a estar captando cloruros y liberando OH. Entonces esos OH van a volver a interactuar con los protones y el agua se va a volver a neutralizar. Bien, otro tipo de tratamiento terciario muy empleado es la ósmosis inversa, que es un proceso en el cual se separa el agua de las sales disueltas en disolución mediante el empleo de una membrana, como dice, semipermeable, que permite el paso solamente del agua y no permite el paso de las otras sales. Por lo tanto, nosotros podríamos conseguir agua pura por un lado y, digamos, del lado derecho, aquí obtendríamos agua bastante pura y del lado izquierdo obtendríamos como una solución residual muy concentrada en sales, que también hay que estudiar qué hacer con ese remanente. Bien, ¿cuáles son los usos y tratamientos del agua en la industria? Cuando hablamos, por ejemplo, el agua se utiliza en casi todas las industrias y a lo largo de todo el proceso. Cuando hablamos de agua de proceso, nos podemos referir al agua que interviene en el proceso de fabricación y que entra en contacto con el producto a transformar. Normalmente cuando vamos a usar el agua en el proceso, el tratamiento ya tiene que ser terciario. En cambio, si tenemos, por ejemplo, agua que se utiliza en la limpieza y desinfección de equipos, como es desinfección de equipos e instalaciones, también tiene que ser ya un agua de carácter terciario. ¿En qué, por ejemplo, se utiliza el agua de limpieza? Es indispensable para garantizar la higiene general requerida. Cuando hablamos de agua de servicios, nos referimos a las aguas que son utilizadas para el funcionamiento de equipos de refrigeración, en las calderas para la generación de vapor y obviamente el tratamiento va a tener que ser terciario. En cambio, cuando hablamos de agua sanitaria, son aquellos que provienen de servicios sanitarios del personal
que trabaja en la industria y a veces con un tratamiento primario es suficiente. Cuando hablamos de agua residual, es decir, el agua que salió del proceso y que ya no se va a volver a utilizar en la planta para su disposición final, lo que se hace normalmente es tratamiento primario y secundario. Y luego ya se puede, digamos, verter al cauce hídrico, siempre y cuando cumpla con la legislación correspondiente. Conclusiones. Actualmente, la mayoría de los procesos empleados en el tratamiento de aguas residuales están siendo sometidos a una intensa y continua investigación, tanto desde el punto de vista de ejecución como de aplicación. Además de las innovaciones y mejoras en los procesos de tratamientos convencionales, se está investigando y desarrollando métodos de tratamiento y tecnologías alternativas. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, el empleo de plantas acuáticas? La aparición de los métodos de tratamiento y la caracterización de las aguas residuales más avanzados depende de qué tan buenos resultados se vayan obteniendo en estas líneas de investigación. La bibliografía que sería interesante que consulten es la de Ingeniería de Aguas Residuales, Tratamiento, Vertido y Reutilización de Metcal, tanto el volumen 1 como el volumen 2. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profe, por la información. Al final, la parte bibliográfica. Mientras los compañeros van haciendo sus consultas, tengo tres preguntitas que también ya me han hecho. La primera dice, ¿cuánto tiempo puede durar el tratamiento primario? ¿Y puede dejarse en reposo el proceso para que pueda lograrse una mayor sedimentación de cantidad de partículas coloidales o el tiempo no es un factor importante para ello? Excelente la pregunta. Es fundamental. El tiempo va a ser fundamental siempre en la industria, siempre, porque el tiempo es dinero. Nosotros, la mayoría, utilizamos agua de ESAP. ESAP capta agua del río Paraguay. Normalmente el agua que se utiliza o que se toma, que se capta del río Paraguay, es sometido a pretratamiento, tratamiento primario y posterior ya desinfección. Claramente, cuanto más tiempo se deje sedimentar, la separación va a ser mayor también. Pero existe un problema, además del tiempo, que también puede haber ciertos cambios químicos dentro de eso. Lo más importante, gente, no solo en la sedimentación, sino en todo el proceso, es realizar un control de proceso eficiente. ¿Qué es control de proceso? Que yo sé que tengo que controlar la temperatura, el pH cada cierto tiempo y que eso no tiene que cambiar. Nosotros no podemos manejarnos de una forma experimental nomás. El proceso tiene que estar muy controlado. Y si mi POA, mi procedimiento operativo me dice que tiene que ser 5 horas de sedimentación, 5 horas tiene que ser. Cualquier modificación que se realice va a ser una modificación que puede ser positiva o negativa, pero de la cual yo como ingeniero ya no voy a poder hacer una suposición. Genial. Otra de las preguntas dice, si mi efluente no tiene gran cantidad de materia orgánica, ¿puede aplicarse solo el pretratamiento combinado con el tratamiento primario por flotación sin la sedimentación? Lo que pasa es que la flotación se utiliza principalmente, o sea, por un lado, vamos por parte. Si mi efluente no tiene tanta carga orgánica, tanta DDO ni tanta DQO, no es necesario automáticamente hacer el proceso secundario, el tratamiento secundario. Y yo con un simple tratamiento, pretratamiento y tratamiento primario, ya podría tratar. Ahora, eliminar la precipitación, la coagulación y la sedimentación depende de la naturaleza de mi efluente. Si nosotros nos imaginamos que estamos captando agua de un arroyo muy limpio, muy cristalino, con una simple filtración granular ya es suficiente y además se puede hacer la cloración y con eso ya obtendríamos, no es necesario. Pero sí, ese río, ese arroyo, digamos, llovió ese día
tiene mucho material en suspensión, voy a tener que eliminar ese material en suspensión, cosa que la flotación no va a ser capaz de hacer. La flotación tiene una tendencia importante para eliminar material grasa, o sea, materias grasas y espumas, no tanto así arena, por ejemplo. Genial. Otra pregunta dice, ¿qué tipo de tratamiento podría aplicarse y con qué reactivo a las aguas de pozo y de tanques en los hogares y cada cuánto? Sí, normalmente si son de pozos, ¿verdad? Quiere decir que es agua subterránea. Y esas aguas subterráneas, si todo está bien, normalmente tienen muy poca contaminación, o sea, muy poco material en suspensión, pero sí tiene mucho material disuelto, o sea, porque son ricos en minerales. En nuestras casas lo que se puede utilizar simplemente son filtros de carbón activado y con eso ya se removería, digamos, si es que tiene un poco de olor o un poco de sabor, porque si es para consumo humano que tenga minerales no es defectuoso. Ahora, si es para la industria, sí es un problema, porque nosotros no podemos permitir que un día nuestra gaseosa tenga un sabor más mineralizado y el otro día menos. El proceso tiene que ser estandarizado. Entonces, en la industria eso es lo que ocurre. Si nosotros captamos agua de pozo artesiano, sí o sí se va a hacer un tratamiento, a lo mejor no preliminar porque no hay material grueso que eliminar, a lo mejor no primario porque no hay materiales en suspensión, a lo mejor no secundario porque no hay materia orgánica rica, pero sí uno terciario. Y uno entre terciarios podríamos encontrarnos con filtración, con intercambio iónico o si la empresa tiene más fondos, digamos, o su proceso es más delicado con sistema de ósmosis inversa. Genial. Le invito al participante Carlos Fernández que haga su consulta. Quería hacerte una consulta activando el micrófono. Le doy espacio a Carlos. Muchas gracias, Brenda. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Carlos, soy Bien, tu alumno ¿usted? de la Facultad de Ciencias Químicas. ¿Cómo? Carlos, soy tu alumno de la Facultad de Ciencias Químicas. Ah, ¿qué tal, Carlos? Sí. Profe, una consulta. Resulta ser que en mi casa, ¿verdad? Particularmente tenemos pozo, ¿verdad? El cual utilizamos exclusivamente para limpieza, no para consumo, ¿verdad? Nosotros habíamos hecho una prueba en el laboratorio, análisis de alimentos, creo, y dio muy positivo para la reacción de Nessler. Eso quiere decir que el agua es muy rica en amoníaco. Una de las profes me había dicho que se podía hervir el agua, que esa es la única forma de eliminar el amoníaco. Pero cuando las concentraciones ya son muy altas, que no se elimina tampoco del todo. Entonces a mí me gustaría saber si qué tipo de reactivo se le puede tirar al pozo o algún tratamiento. ¿Qué me recomendarías en el caso, profe? La verdad que ese puede ser uno de los tantos problemas que uno puede encontrar con su pozo. Tocando ese tema nomás, también podemos encontrar contaminación microbiana que pasa mucho y cada vez va a ser peor. Eso entre paréntesis, ¿verdad? Con Escherichia coli, entre otros. Entonces, la verdad que podría realizarse ciertos tratamientos químicos, pero podría probarse también con los filtros de carbono activado que tienen la ventaja de como son absorbentes no específicos, absorben un montón de cosas. Y por un lado podría llegar a absorber el amoníaco, pero hay que hacer pruebas. Es muy difícil decir que con tales sustancias agregando ya es posible. Todo se tiene que hacer con pruebas. Esa era una cuestión también que quería mencionar. Tenemos que evitar, ¿verdad? Como técnicos, hacer pruebas a muy gran escala. Normalmente se hacen pruebas en laboratorio. Si eso funciona, se hacen pruebas a escala piloto y por último a escala industrial. Pero yo creo, Carlos, que podría probarse con carbón activado, que es lo más sencillo y digamos lo más económico que hoy día existe en el mercado. Ya, muchísimas gracias, profe. Felicitaciones por la presentación. Gracias, Carlos. Muy bien, ahora quiero darle también espacio a Natalia Quiñones, que también tiene una consulta para vos. Adelante, Natalia. ¿Cómo estás? Hola, Nati, ¿qué tal?
Todo bien, antes que nada, yo siempre encantada con todas tus presentaciones, ¿verdad? Excelente. Muchas Felicidades por eso, gracias. ¿verdad? Profe, actualmente también estoy viernes, en, en mi trabajo, estoy investigando bastante sobre el tratamiento de estudiantes y es todo un desafío porque es tal como había comentado, es saber encontrar el menor costo, ¿verdad? En el menor tiempo, ¿verdad? Y obtener la mayor cantidad de agua que se pueda recuperar. Uno de los inconvenientes que estoy encontrando es en el tratamiento de productos que tienen una gran cantidad de sales. Entonces, este proceso que utilizaba la cantidad de serie de filtros, por ejemplo, ultrafiltración, nanofiltración, sería alguna opción viable, por ejemplo, ¿no? Porque así aplicarle el mismo procedimiento de floculación, sedimentación y todo lo que sigue no aplica, porque este producto tiene una gran cantidad de sales, o sea, bastante, es una solución concentrada. Y una opción que había pensado era, por ejemplo, la evaporación. Entonces, el agua se podría evaporar, ¿verdad? Condensar y que queden las sales concentradas, pero lleva muchísimo costo conseguir resistencia, lograr la evaporación y todo. Entonces, la otra opción sería una serie de filtros, por ejemplo, pero yo no sé si eso podría retener sales. Excelente tu pregunta, Nati. La verdad que no necesariamente, porque cuando hablamos de sistemas de membranas, tenemos, por ejemplo, la microfiltración, la nanofiltración y la ultrafiltración. Y la ultrafiltración en realidad a lo máximo que se podría apuntar es a captar iones polivalentes. Pero si nosotros tenemos iones monovalentes como cloruro de sodio, o sea, iones sodio, iones cloruros no van a ser retenidos por la ultrafiltración. Entonces, la verdad que la única solución sería ósmosis inversa o esa operación que dijiste que es la destilación, porque la destilación, o sea, en realidad es la evaporación, sí, es un proceso muy utilizado para separar iones, o sea, no muy utilizado, es un proceso que se puede utilizar para separar iones, incluso puede ser más eficiente que la ósmosis inversa, pero es muy costoso. Lo que pasa es que a ese nivel de separar los sólidos, o sea, las sales disueltas, monovalentes, el proceso sí o sí va a ser costoso. Lo que hay que replantearse es si es necesario efectivamente separar esas sales. Si yo sí necesito separar esas sales o puedo utilizar esa agua en otros procesos donde la presencia de sales no me perjudique. Sí, exactamente. El tema es que si se lograra, por ejemplo, diluir, se podría volver a utilizar y lleva un nombre, ¿verdad? Que va como aguas de lavado. O sea, sería el mismo producto, pero diluido. La cuestión es cuando se tiene que utilizar en nuevos productos, por ejemplo, ¿verdad? Pero si ya había planteado eso, intenté en el laboratorio, si se logra, había medido de QO todos los parámetros, índice salino, por ejemplo, y había obtenido un resultado, pero fue en laboratorio. Claro que después hay que darle una escala mucho más industrial. Y ahora mismo es el desafío con esos iones monovalentes que sí permanecen en agua. Y como, o sea, podríamos capturar, no sé, incluso iones más grandes, por decirte así. Pero igual, como te comentó, sigue siendo un desafío y sería bueno volver a hacer toda una revisión otra vez de lo que habías expuesto. Lo Pero que es pasa es interesante. que el tratamiento, mientras más nosotros estemos tratando el agua y el agua que salga tenga una calidad superior, el proceso sí o sí va a ser mucho más costoso. Y la verdad que manejas bastante bien, Nati, así como me estás diciendo cuáles son las alternativas. Solo que finalmente te vas a encontrar siempre con el tema de costos, posiblemente. Sí, porque también o sea, había presentado la propuesta de placas, ¿verdad? Que vayan orientándose por su carga, ¿verdad? Pero también no fue muy eficiente. Creo que me faltó dimensionar mejor en cuanto a la profundidad y todo eso. Pero es un tema bastante interesante porque es un recurso que no es renovable, ¿verdad? Entonces, a lo que más apunta siempre la empresa es a recuperar lo más que se pueda, más que minimizar su uso, porque igual habíamos planteado
otras alternativas, por ejemplo, lo que te había comentado, el agua de lavado, para volver a agregarle a los productos, por ejemplo. Y es bastante amplio. La verdad que es muy cierto lo que decís, Nati, porque la tendencia ya va a ser, antes nosotros hacíamos en Paraguay hay muchísima agua y ahora nos damos cuenta que el río Paraguay está a menos 50 centímetros prácticamente del nivel. Eso es un problema terrible. O sea, ¿qué significa eso? Que vamos a tener que reutilizar el agua, eso tiene que estar ya en nuestra mente. Entonces, nosotros como ingenieros, como técnicos, tenemos que conocer los sistemas de tratamiento, por lo menos para poder asesorarle a la empresa hacia dónde irse. No necesariamente para dimensionar un sistema de tratamiento, pero sí, así como estás haciendo, Natalia, hacer una revisión de literatura y ver, esto podría ser, o esto es muy costoso, o esta opción definitivamente no entra dentro del presupuesto de la empresa. Súper, muchísimas gracias, profe. Gracias a vos, Natalia. Bueno, creo que ya no hay consultas, profe, así es que vamos a ver dando por finalizada ya la charla, el webinar de hoy. Y desde IAS Insight te damos las gracias por habernos brindado tu tiempo, tu valioso tiempo para poder llevar a cabo este excelente webinar que creo que fue muy provechoso para todos los participantes sobre el tratamiento de agua en la industria agroalimentaria y el hogar. Así también a los participantes oyentes que estuvieron realizando sus consultas y escuchando atentamente. Y de mi parte fue todo, es un gusto haberlos acompañado en esta tarde y esperamos volver a encontrarnos para próximos webinars. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos.